todos y todas y bienvenidos a otro programa de En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy estoy con los chicos de Simbolizando Podcast. Mary y Juan David, bienvenidos. Hola Hola, hola, un Valentina, gusto. gracias. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación aquí de participar de este espacio. Para los que no conozcan, Simbolizando Podcast propone un análisis del impacto de los símbolos en los diferentes ámbitos de la vida, así como la política, el fútbol, la religión, la música y hasta los grupos radicales. Cada capítulo narra la experiencia de personas que han construido su identidad en torno a unos símbolos específicos y cuenta con la voz de expertos para entender más a fondo la construcción de estos símbolos. Bueno chicos, lo primero por lo que me gustaría comenzar es cómo surgió la idea de crear este convergente que hablara de la construcción de símbolos. Bueno, Valentina, primero un gusto estar acá, también un saludo para todos los que nos están viendo. A la hora de pensar en cómo crear un convergente, nos enfocamos primero en responder a cosas simples. Por ejemplo, los símbolos son algo muy simple que nos encontramos todos los días: un color, un escudo, una chaqueta, un logo, un lema, una canción. Todos esos símbolos inherentemente han constituido nuestra identidad propia y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, a la persona que le gusta el fútbol y desde pequeño le ha gustado un equipo. Entonces, toda esa trayectoria durante su niñez, mientras iba al estadio, mientras se sabía las canciones, le ponía la camiseta de su equipo, el color, el escudo, etcétera. Todo eso ha constituido su identidad y es algo muy básico, pero que inconscientemente tal vez no nos damos cuenta, y así nació Simbolizando Podcast: intentar darle sentido y darle un análisis a cosas tan sencillas y tan cercanas a nosotros que muchas veces pasan por alto, la mayoría de las veces pasan por alto. Y nació como en ese sentido: darle una identidad o un conocimiento a algo mucho más sencillo que de alguna u otra forma nos ha formado como personas y como seres humanos. ¿Pueden hablarnos un poco de la semiótica como tal, que creo que es la base de su proyecto? Explicarnos cómo funciona y por qué es tan importante para nuestra sociedad. Pues primero, para contextualizar un poquito a los que nos están viendo, la semiótica puede definirse como la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos. Un signo, como les decía anteriormente, puede ser tanto un color como un sonido, como un logo, un lema, diferentes cosas que nos tienen un sentido visualmente, y eso tiene ciertas características que pueden permitir una comunicación entre individuos inconscientemente. Entonces, por ejemplo, el color de una bandera puede significar algo sin la necesidad de nombrar qué significa, sino visualmente puede significar algo. Entonces, la semiótica lo que se encarga es estudiar esas relaciones de comunicación entre símbolos visuales y darles un sentido y darles un contexto, porque inherentemente de acuerdo al contexto se desenvuelve y también influyen en la apropiación que tiene la persona sobre un símbolo, porque sobre un signo inconscientemente varias personas pueden tener una diferente interpretación, pero pues la semiótica se encarga de analizar el contexto y de brindar un significado. Al principio hablabas, por ejemplo, de lo de las chaquetas, las camisetas de fútbol, pero, por ejemplo, ¿de qué manera Internet y las redes sociales han dado una mayor visibilidad a estos símbolos de los que hablamos? Mm, bueno, yo creo que el componente principal para entender pues, la sociedad digital moderna y pues, el boom de las redes sociales es que por este aparatico, por este teléfono, todo es muy visual, todo es extremadamente visual. Total. Una publicación, una historia, una publicidad, un video en vivo, una transmisión como esta también es muy visual. Entonces, como se dice coloquialmente, todo entra por los ojos. Entonces, yo creo que los signos y esa interpretación multicultural se ha visto mucho más creciente, con mucho más importancia, y es por la misma naturaleza de la comunicación ahora digital y de las redes sociales. Que una imagen puede hablar más que 1000 palabras. Y es lo mismo, un símbolo puede decir 1000 palabras, 1000 significados, 1000 interpretaciones. Y este crecimiento en las redes sociales de los símbolos, con un color, un signo, un logo, un eslogan, también un sonido característico, tiene un boom muy inmediato, y en esa inmediatez también de las redes sociales, pues tienen mucho más impacto. Yo creo que por eso han tomado mucha más relevancia y se han vuelto mucho más importantes.
¿Qué factores creen ustedes que hacen que una persona sea más influenciable hacia ciertos símbolos que hacia otros? Bueno, inherentemente, y como lo dice Humberto Eco, pues el padre de esta ciencia de la semiótica, la enciclopedia personal. Esa enciclopedia personal es la experiencia que tiene cada persona, su pasado, su niñez, sus conocimientos, sus estudios, su experiencia en relacionarse con otros, puede definir si es más cercano a un tema o a otro tema. Es, por ejemplo, cuando, digamos, no sé, a alguien le gusta un género musical específico. Es porque sus gustos, su trayectoria, le ha definido que a él le gusta eso y no le gusta esto, un género diferente. Es lo mismo con los signos. Puede ser que, no sé, por ejemplo, el color o el diseño de un escudo o de un equipo de fútbol sea mucho más importante para ti que para alguien que no le gusta el fútbol. Por ejemplo, para ti, que durante toda tu vida te ha gustado el fútbol, te han llevado al estadio, te han enseñado el amor por tal equipo, los cánticos por tal equipo. De pronto, a una persona que no le gusta el fútbol no puede tener el mismo impacto. Tal vez no sienta esa admiración o esa sintonía con el fútbol, por ejemplo. O, por ejemplo, con un partido político también puede ser igual. Una persona que es apolítica tal vez no tenga la misma pasión o la misma unión con un partido político por un color de un partido político o un lema o una historia, y puede hacer que no sean tan unidos. Pero independientemente, esa relación que se construye entre un símbolo y la identidad de una persona depende mucho de su percepción del mundo, que es moldeada mediante esos símbolos, pero también de su experiencia personal de toda su vida. El lema que ustedes le pusieron a Simbolizando Podcast es donde aprenderás de otros y otros aprenderán de ti. Es una frase súper bonita. Pero, ¿qué sucede cuando un símbolo significa algo para una persona, pero todo lo contrario para otra? Por ejemplo, en el fútbol, el que es fanático del Real Madrid y le encanta el Real Madrid y lloró cuando Cristiano Ronaldo se fue, pero está el fanático del Barcelona que odia a Cristiano, que no puede ver al Real Madrid. ¿Cómo se maneja este conflicto de símbolos? Pues yo creo que, como lo decía Juandi, pues una parte importante como de los símbolos es que atraviesan y son la columna vertebral, sobre todo en un escenario pues tan importante y donde más toma relevancia estos símbolos, estos logos, estas banderas, que es el fútbol. Entonces, en el caso, digamos, particular del fútbol es que las personas se apropian tanto de lo que significa su equipo, de lo que significa su escudo, de lo que significa su bandera, que todo aquel que esté, digamos, o que tenga un escudo, que tenga una simbología distinta al mía, es mi rival, como pasa, digamos, en todos los escenarios que tenemos en la vida cotidiana y en la vida social. Creo que aquí lo importante es cómo construir a partir de lo que somos diferentes, a partir de que no importa si tú eres de un equipo, yo respeto más lo que eres como ser, como persona, que algo que para muchos es muy fundamental, pero que en últimas es intrascendental, que es como un equipo, un escudo o algo parecido. Entonces, como si para mí es muy importante mi equipo, yo no voy a herir tu ser solamente pues por eso mismo, porque eres mi rival y porque tienes una simbología distinta. Siguiendo con este tema del fútbol, en el primer capítulo de su podcast hablan de las barras bravas en el fútbol. ¿Cómo es la simbología de este deporte y cuál es la importancia de estos símbolos? Bueno, como mencionaba anteriormente, el fútbol es el escenario, uno de los escenarios donde más importancia toman los símbolos. Entonces, digamos, tenemos los cánticos, tenemos el escudo, tenemos la bandera, y la importancia que tienen sobre los hinchas o sobre las personas es a tal punto de que unos llegan a transgredir la vida de otros por su misma camiseta, que es tal vez uno de los productos más impactantes que tenemos dentro del podcast. Y es una crónica que construimos a raíz de una experiencia de un hincha que literalmente casi muere por defender su bandera. Entonces, pues a raíz de todo eso, la simbología y sobre todo en el fútbol toma una connotación muy importante, pues en la vida personal de cada persona, pues por lo que ha sido atravesado, ya bien sea porque ha venido como de una familia en donde siempre le han inculcado que siempre deben ser de Millonarios o de Santa Fe o de X,
equipo, entonces, digamos, eso llega como a transgredir mucho la vida de las personas, a tal punto también de que son capaces de tatuarse, de lo que mencionaba anteriormente, de herir a otras personas y de todo el tiempo como portar su camiseta y hacerla defender de ellos mismos. Algo que a mí me llamaba mucho la atención de ese capítulo era la parte de los animales y el fútbol, ¿no? Como ciertos equipos, sobre todo aquí en Colombia, toman ciertos animales, por ejemplo el Junior con el tiburón o Millonarios con la gallina, Santa Fe con el león, y se apropian de eso y sus hinchas también. ¿Cómo fue investigar toda esta parte? Bueno, ese fue un ejercicio más de análisis del contexto, en que, por ejemplo, para el fútbol y para los equipos colombianos, la tradición y la historia es lo que más pesa. ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cuáles son sus ídolos que son personas? ¿Mm? Por ejemplo, un jugador que se convierte en un ídolo sigue siendo una persona, pero esa persona que se convierte en ídolo transmite diferentes significados: admiración, respeto, amor, pasión. Entonces, así como fue con el investigar, por ejemplo, qué significa cada animal, se puede hacer una analogía cercana a lo que representa un animal con lo que representa otro símbolo, por ejemplo, una copa, por ejemplo, un jugador que se volvió insignia. Es algo muy similar. Puede que sea un simple animal, pero ese animal tiene diferentes significados consigo. Entonces, por ejemplo, el león que transmite, pues, tenacidad, valentía, fuerza, el León de Santa Fe, por ejemplo. Y así hay con muchos otros equipos a nivel mundial que puede que no simplemente tomen la imagen de un animal, sino puede ser también la imagen de una persona, de un lugar emblemático, que pueden ser simples o personas, animales o lugares, pero tienen un significado mucho más potente, mucho más profundo, pero que tiene cada hincha. Cada hincha tiene esa asimilación que tiene, porque, por ejemplo, no va a significar lo mismo el león para un hincha de Santa Fe que para un hincha, por ejemplo, de Millonarios. O, por ejemplo, un jaguar para el hincha del equipo de Jaguar. O una gallina para el hincha del equipo de Millonarios. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue el nombre que le pusieron al capítulo El rock es mi abuelo y mi hijo. O sea, la primera vez que yo lo vi me reí mucho, fue como esto de qué va a tratar. ¿Por qué este nombre? Bueno, vale, el nombre se debe a una frase, es una frase insignia de un músico que se llama Chuck Berry, es un guitarrista y músico estadounidense, y fue toda una travesía para encontrar ese nombre, ¿sabes? Porque algo tan importante para la historia de la música y pues para la vida de las personas como es la historia del rock, entonces no podría tener, digamos, como cualquier nombre. Ese nombre de el rock es mi hijo y mi abuelo, es algo que hace referencia como a el rock es mis antepasados y es lo que hoy yo soy a raíz de esa construcción como persona y cómo me he construido la música. Entonces, digamos, el rock, si bien es uno de los géneros que tal vez ha atravesado toda la historia, toda una historia diferente hasta el día de hoy, eh, es justamente eso, cómo ha cambiado como si su simbología y cómo cambió para contar una historia en el pasado y cómo cambia ahora para contar la historia que hoy nos cuenta. Y justamente también escogimos a Charly García en esa ilustración que la hizo una talentosa compañera de nosotros y fue justamente como porque él atraviesa un pasado y una historia en lo que representa el rock, digamos, en este caso en español. Entonces es como una de las figuras más importantes y más emblemáticas que pues a hoy sigue vivo y aún sigue siendo pues todo un símbolo y una estrella para el rock nacional y el rock de habla hispana. Así como el nombre y como Charly García, ¿qué otros símbolos podemos encontrar en este capítulo del podcast? Bueno, el rock resulta también otro escenario como que está construido mucho por símbolos. O sea, bueno, todos los escenarios tienen símbolos, pero el rock y el fútbol tienen como y la religión también. Tienen esos grandes escenarios de símbolos y entonces podemos encontrar, han mutado mucho, ¿sabes? Digamos, en un principio era que peace and love, entonces era como la mano en B, después era la mano cornuda, pero más allá de los símbolos que nosotros podemos ver, digamos, o observar por imágenes y demás, en el rock también se ven mucho las figuras. Entonces, ¿qué significa Charly García? ¿Qué
qué significa Bon Jovi, qué significa, digamos, todas estas figuras que a la larga se vuelven un símbolo para la música y para la historia que atraviesa el rock en sí. Por otro lado, su último capítulo habla del paro nacional. ¿Con qué símbolos se buscan estas marchas conmover, empatizar, e incluso intimidar, ¿no? Porque también, o sea, está esa parte donde se quiere intimidar y esa parte donde se quiere empatizar, que son como dos polos muy distintos. ¿Cómo se lleva esta simbología? Bueno, el paro nacional y ese capítulo en concreto, vale, ahora que lo mencionas, digamos, un capítulo que por la coyuntura de ese momento lo decidimos tomar porque creíamos que necesitábamos como estudiantes tomar partido, digamos, dentro de la realidad social que estaba pasando en el país, de lo que estaba pasando. Y lo que pasó con el paro fue que pudimos ver, digamos, un símbolo como la bandera al revés. ¿Y qué significaba la bandera al revés? Significaba que como un SOS a Colombia, significaba que estaban transgrediendo pues la vida de los colombianos, significaba que, digamos, que quería que había un borde más grande de sangre que lo que significaba, digamos, el mar dentro de la bandera de Colombia. Eh, otro símbolo que podemos encontrar dentro del paro nacional fue el derrocamiento, digamos, de estatuas. ¿Cuál es la connotación justamente de eso? Es un acto, también es un símbolo, y eso era lo que queríamos como plasmar mediante nuestros productos de Simbolizando Podcast. Entonces, el hecho de derrocar una estatua significa derrocar un pasado histórico de un personaje que tal vez ha transgredido o no hace parte de la historia que queremos contar. Entonces, todas esas cosas como que hacían parte de lo que nosotros queríamos decir dentro de nuestra postura también como estudiantes y partícipes dentro de lo que estaba pasando dentro del conflicto y demás. Y pues también está la otra parte, Valentina, que tú decías, y es cuáles son los símbolos que se usan para intimidar. Entonces, el solo hecho de ver un color, como es, no sé, el verde, el negro, de la fuerza pública y demás, ya de por sí toma otra connotación para quien está al otro lado, ¿no? Entonces, es como allá viene el rival, o qué significa una capucha, o sí, todo esto viene a, a tomar mucha importancia, digamos, dentro de esa coyuntura en específico. Pero como dice Mary, en ese punto, para tocar un poquito ese capítulo, esos diversos símbolos y significados se desprenden mucho de la palabra resistencia. Entonces, Okay. la connotación que tiene la resistencia se puede manifestar en diversos símbolos, que uno, por ejemplo, son las figuras relevantes, personas que se levantaron en sus redes sociales y se convirtieron en símbolos, tipo Alejandro Reaño, Adriana Lucía, en su época Jaime Garzón también. Pueden ser personas del común, sin embargo, y un poco en sintonía también con lo del fútbol, su lucha, su voz, su pensamiento transmite emociones, pensamientos, sueños hacia las personas que los están viendo. Para otra persona de otro país, Adriana Lucía puede ser una simple persona. Para la persona que estaba viviendo ese momento acá en Colombia, puede significar un símbolo de resistencia, de libertad, de búsqueda de un mejor país, por ejemplo. También las canciones tienen una trascendencia muy, muy importante. Y como decía Mary, también encontramos que es muy interesante el hecho, por ejemplo, de tumbar estatuas y que se rompan. Esa acción física se convirtió en un símbolo, porque no solamente es el hecho de empujar la estatua y que se rompe ya, sino que literalmente el hecho de que se haya roto muestra que se dejó atrás una historia, se dejó atrás un pasado. Entonces es también un símbolo para analizar y pues en ese capítulo lo podemos encontrar un poco con la semiótica también. Me gustaría preguntarles cómo fue su experiencia en las marchas, a qué lugares fueron, cómo lo vivieron, por qué decidieron ir en un primer lugar. Bueno, digamos, mi rol dentro del paro nacional, yo siempre he sido muy activa pues en este tipo de encuentros y demás. Pasó que en este paro nacional y también parte del objetivo un poco de la fuerza pública y demás, era como meter miedo. Entonces fui a las dos primeras marchas y no volví a salir, pues justamente porque
ya era como, si salgo, me matan. O sea, si salgo, ya se están metiendo con mi vida, o la de mis hermanos, o la de mi papá. O sea, ya era una cosa. Yo vivo en un municipio de la Sabana Norte que se llama Tocancipay, y hasta aquí pude ver el SMAT. Entonces ya era como algo que estaba como muy acorralado, pues ya estaba muy cercano, que digamos el único rol que después decidí tomar fue como ayudar a otras, ayudar a otros, y además pues como estudiantes y haciendo parte de este proceso y del análisis de los símbolos, pues también construir a partir de eso. Entonces, bueno, ¿y qué tal si hacemos un podcast, o qué tal si hacemos una crónica sobre esto? Tuvimos la oportunidad pues de entrevistar a varias personas que estuvieron muy partícipes dentro del paro, personas que hacen resistencia y simbología como desde la música, desde la academia, desde distintos sectores. Entonces, ese fue un papel y un rol fuerte que nosotros tomamos, y que también es muy válido, ¿no? Para dar a conocer mediante diferentes formatos, pues qué era lo que pasaba como en Colombia, y que queda muy en lo digital y queda muy en la web para que otros después conozcan. Para finalizar, me gustaría hacerles la pregunta estelar de nuestro programa, que es, ¿qué les quedó de este proyecto tanto para su vida personal como para su vida profesional? Bueno, yo creo que para mi vida personal, el hecho de dudar de todo lo que uno ve, sea en redes sociales, sea en la calle, sea cualquier cosa que uno escuche, un dato que uno encuentre, siempre dudar de todo y siempre buscar el trasfondo, porque uno no sabe cosas que a simple vista pueden ser sencillas, pero pues que tienen toda una trascendencia histórica, cultural, de intenciones también, eh, o, o un trasfondo mucho más profundo acerca de una temática en general. Entonces yo creo que para mi vida personal, siempre dudar de todo, siempre buscar investigar mucho más, siempre ser sensato, que lo que uno piensa debe estar fundamentado en bases teóricas, en bases históricas y también en conocimiento del contexto, y pues también para entender lo que piensan otras personas que tal vez uno no comparte mismos puntos de vista o misma cosmología de la vida en sí, también para fomentar mucho más el respeto hacia el otro en pensamiento. Y para mi vida profesional, yo creo que la rigurosidad de la investigación, del trabajo, de no sentarse solamente en un simple foco nosotros como comunicadores, sino no sentarse en un mismo foco de información, sino siempre buscar ser equitativo, siempre buscar diversidad de fuentes para mantenernos en posiciones neutrales y no quedarnos sesgados por o nuestra experiencia personal o lo que puede transmitir un símbolo para nosotros que tal vez no significa lo mismo para otra persona. Y para ti, Mary, cuéntanos. Bueno, para mí, para mi vida personal, un poco también relacionado con lo que decía Juan David, y es como lo que significa un poco la empatía con lo que no me representa, pero sí representa a otros. Entonces, digamos, ese poder de investigación y ese poder de explorar contextos sociales hace en lo personal que uno como que rompa un poco las burbujas que a veces tiene encima. Entonces, romper esas burbujas significa ver que hay otras realidades distintas, que hay unos contextos sociales que a veces en algún momento pude atacar, pero no entendí, y que era debido a eso, porque no los conocía, no los entendía, y que ya sé por qué un hincha es capaz de dar su vida por una camiseta, por ejemplo. Entonces, y aunque siga, digamos, sin compartir ciertas posturas, hay siempre una línea de empatía y de respeto hacia el otro. Y en la vida profesional, lo más importante yo creo que fue, aparte de contar historias con rigurosidad, y lo que decía Juan David también, con la neutralidad que siempre debemos tener como comunicadores, fue también contar historias a partir de diferentes formatos. Entonces, ese poder que tenemos nosotros de conmover con una crónica, de conmover con un podcast, de cómo contamos esto y de la forma apropiada para que las demás personas lo escuchen, y sobre todo acoplarnos a los formatos que hay hoy, pues en lo digital y demás,
fue un punto muy importante que pues a hoy también aplico en mi trabajo y en mi vida diaria. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Mary y Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venirnos a contar más de este trabajo que hicieron en su último semestre de la universidad. Sin llorar, por favor. Por la invitación y recuerden Simbolizando Podcast. Y gracias, Vale, por la invitación y no se pierdan todos los contenidos de Simbolizando Podcast. Claro que sí, aquí arribita en la publicación pueden encontrar el link, van, le dan clic y se encuentran con mucho contenido de este proyecto. Además, para que nos sigan, no se les olviden, aquí abajo encuentran todas nuestras redes sociales y ya, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde a la misma hora por el mismo canal. Chao. Chao.